Ahora, más, como hicimos el día lunes, y tenemos mucho más del odontólogo Pablo Percara, que atiende en Belvedere 42. Agendalo, Belvedere 42. Allí atiende el odontólogo Pablo Percara, que te deja los dientes espectaculares. Buenas tardes a la audiencia. Hoy vamos a charlar un poquito en este programa que tiene una importancia, yo creo, la importancia de difusión de temas por ahí no tan conocidos en odontología, ¿sí? Vamos a hablar un temita un poco serio hoy, ¿sí? Algo más de interés también por ser lo que es lesiones previas o lesiones precancerizables, ¿sí? Son temas que son de preocupación en la población y que hay que trabajar sobre estos temas justamente para prevenir lo que es el desarrollo de un cáncer, ¿sí? Así que vamos a charlar un poco de lo que es lesiones precancerizables en boca, ¿sí? Y vamos a charlar de qué tener en cuenta, ¿sí? Para los pacientes, sobre todo para la población en general, qué tener en cuenta, qué no dejar pasar para prevenir justamente, ¿sí? Como primera lesión en boca que es de importancia, encontramos lo que son úlceras de origen traumático y del data crónica, o sea, de un tiempo de evolución prolongado, ¿sí? ¿A qué me refiero con úlceras? Me refiero a todo lo que sea que produzca un trauma en boca y que lastime la mucosa, ya sean prótesis mal adaptadas, ganchos de prótesis mal adaptados, elementos dentarios con desgaste o fracturados por caries, ¿sí? Y que generan trauma en una mucosa predispuesta, ¿sí? Y que pueden generar lo que se llama esta úlcera traumática crónica, ¿sí? Así que muy a tener en cuenta ese tipo de lesiones y no a desesperarse y salir corriendo, sino tener la precaución de la consulta, ¿sí? De no dejar pasar ese tipo de cosas. Después tenemos otro tipo de lesiones que son lesiones blancas, ¿sí? Son lesiones ásperas y que se llaman leucoplasias, ¿sí? Leuco de blanco y plasia de placa, es una placa blanca, ¿sí? Esta placa blanca tiene una característica que es, al tacto es áspera, ¿sí? Que se produce sobre todo en las personas de tez blanca y en grandes fumadores, ¿sí? Estas placas blancas también suelen aparecer en pacientes con HPV, ¿sí? No solamente el HPV da este tipo de lesiones en genitales, sino también en mucosa bucal, ¿sí? Son cepas que son agresivas y generan esta reacción en los tejidos, ¿sí? Y es fundamental para el paciente tener en cuenta, sobre todo el paciente fumador y bebedor, ¿no? Tener en cuenta la aparición de estos callos, como suele llamarle el paciente para hacerlo más entendible, ¿sí? Tener muy en cuenta estos también. Después tenemos otras lesiones que se dan ya en labio, ¿sí? En lo que es mucosa externa del labio, ¿sí? Que se llaman queilitis. Las queilitis pueden ser descamativos cuando tenemos esa pielcita así que se desprende con el tiempo, Después tenemos los labios por el frío o otros motivos, por ejemplo la gente que trabaja en el campo, ¿sí? En exposiciones solares produce otro tipo de lesiones en labio que se llaman queilitis solares, ¿sí? O actínicas, ¿sí? Son producidas también por la exposición prolongada que tienen estas personas trabajando a la intemperie y la exposición a los elementos, ¿no? Después tenemos
otro tipo de lesiones que ya son se creen de origen autoinmune, ¿sí? Y son los líquenes, ¿sí? Esta patología también son distintas manifestaciones que dan boca, ¿sí? Pueden ser también con placas blancas, pero no no tienen una asperosidad como la lesión que hablábamos posteriormente, que son las leucoplasias, ¿sí? Sino que son manchas por ahí un poquito más blanco brilloso, ¿sí? Húmedas, no son lesiones secas. Pero también pueden dar ampollas en boca, ¿sí? Y también este tipo de lesiones en un terreno predispuesto, en un paciente fumador que consume alcohol, que son hábitos de riesgo, ¿sí? Una mala higiene bucal también puede predisponernos. Así que este es otro tipo de lesiones también muy a tener en cuenta, ¿sí? En la aparición. Todo aquello que genere alguna molestia no hay que dejar pasar, ¿sí? Todo aquello que uno sienta como no normal, un abultamiento, por ejemplo, un aumento de volumen en zonas bucales, también nos debe alertar, ¿sí? Sobre algo anormal, ¿no es cierto? Y después tenemos lo que son las micosis, ¿sí? Micosis, los honguitos en boca. Este tipo de lesiones sean aquellos pacientes bajo tratamientos antibióticos prolongados, por ejemplo, pueden darse, ¿sí? Al ser desplazada la flora que mantiene un equilibrio en la cavidad bucal, puede beneficiar a este hongo y dejarlo desarrollar y producir este tipo de lesiones, que son lesiones rojas, ¿sí? Que pueden darse en comisura bucal, ¿sí? Y en el resto de la boca, en lengua, en paladar, ¿sí? Pueden estar aún sobreinfectando otro tipo de lesiones como las que habíamos hablado posteriormente, ¿sí? Son oportunistas, ¿eh? Así que bueno, a tener muy en cuenta todo ese tipo de lesiones y concurrir a su profesional para una revisión y descartar todo este tipo de lesiones, y de existir algún tipo de lesiones de estas, tratarlas, ¿sí? Seguirlas, no dejarlas en su evolución, no dejarla a su libre evolución, porque es ahí donde comienza el riesgo de una transformación, ¿sí? Así que bueno, amigos, esperemos que haya sido útil y nos vemos la próxima.